Buenos días con todos los presentes, siendo las 8:35 del día viernes 7 de octubre del año 2022, en la sala de audiencias virtual del Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de San Ignacio. Dirige la audiencia Carla Vanessa Orellano Montalvo, con la asistencia del especialista Jorge Luis Farfán Guerrero. Audiencia de prisión preventiva seguida en el expediente 2021-2021. Cuaderno 62, seguida contra el imputado Enrique Guevara Rivera por el presunto delito de violación sexual en menor de edad. En agravio de la menor de iniciales FGD, se indica a las partes procesales que la presente audiencia está siendo grabada mediante el aplicativo Meet. Asimismo, puede acceder a una copia del audio y video si lo consideran pertinente. Se solicita la acreditación de la defensa técnica del imputado. Buenos días, señora magistrada. El día de hoy soy la abogada María Luisa Nieto Riojas, con registro fiscal 11148, con casilla electrónica 63452, con domicilio procesal en Avenida Sáenz Peña, número 532, número de celular 93811-3292, con correo electrónico marianieto@gmail.com. Gracias, doctora. Por favor, corro traslado para que el fiscal pueda acreditarse. Muchas gracias, doctora. Chávez Morán Cinta Nicole, fiscal de la Segunda Fiscalía Penal de San Ignacio, con domicilio procesal en el Jirón Porvenir 563, Distrito y Provincia de San Ignacio. Muchas gracias, doctora. Se solicita a las partes procesales si tuvieran alguna observación para instalar la presente audiencia. Ninguna observación, doctora. Ninguna, doctora. Muy bien. Señora, por parte de la defensa técnica, doctora, ponga a la vista del juzgado al señor en mención, el señor, en este caso, en el presente caso, el señor Enrique Guevara Rivera, para que exponga expresamente cuál es su nombre de apellido, fecha de nacimiento, estado civil, domicilio real, si tiene hijos, cuántos hijos, grado de instrucción, nombre de su padre, nombre de su madre, a qué se dedica, por favor. Ok, señora magistrada, mi patrocinado no se ha podido conectar vía Zoom por problemas de conexión en su zona, pero estoy ejerciendo la defensa del señor Enrique Guevara Rivera, identificado con DNI 4834-654, con domicilio real en calle Manco Cápac 222. Clayo, en este caso, él tiene 5 hijos menores de edad. A su vez, tiene su grado de instrucción secundaria completa. Su madre en este caso se llama María Victoria y su padre se llama Héctor Alejandro. Muchas gracias. Muy bien, se declara formal y válidamente instalada la audiencia. Se concede el uso de la palabra a la señora fiscal para que oralice su requerimiento. Ok, muchas gracias, doctor. Oralizamos el requerimiento de prisión preventiva contra el ciudadano Enrique Guevara Rivera por la presunta comisión del delito de violación sexual en agravio de la menor de iniciales CFGD de 3 años de edad. Como hechos imputados, se tiene que el 10 de marzo del 2021 concurre a la policía de Chirinos, la madre de la menor, manifestando que su hija de iniciales CFGD de 3 años fue víctima de violación sexual por parte de su padre Enrique Guevara Rivera, ante la cual se iniciaron las diligencias correspondientes como la evaluación médica legal de la referida menor, que concluyó que presenta himen con deploración antigua. Asimismo, se recibió la declaración de la madre de esta, quien se rectificó de la denuncia presentada y expuso los hechos, o en materia de investigación. Se recibió también la declaración de la menor de iniciales CFGD en cámara Gesell, vía en prueba anticipada, quien se indicó directamente al acusado como la persona que la violentó sexualmente vía vaginal. Luego de ello, la referida menor fue evaluada por la psicóloga, quien concluyó que la menor presenta afectación emocional asociada a una experiencia negativa sistemática recurrente a un abuso sexual. Siendo así, se le imputa a Enrique Guevara Rivera de haber abusado sexualmente vía vaginal de su menor hija con iniciales CFGD
en contra de su voluntad en 3 oportunidades conforme lo siguiente. La primera vez fue en el año 2016 cuando la menor tenía 8 años de edad. A los 10 días que la menor fue a vivir a casa de su padre, ubicada en el caserío Palmal, distrito de Chitina, San Ignacio, en circunstancias que la menor se encontraba en la chacra donde hay cultivo de granadilla, donde el acusado la jaló de los brazos y le echó en el suelo procediendo a quitarle la ropa interior, seguido de desnudarla y proceder a introducirle su pene en la vagina de la menor, quien se defendía con puñetes diciéndole que por favor no quería hacerlo, pero esta la amenazaba diciéndole que le iba a dar muchos golpes si no se dejaba. La segunda vez fue un domingo del mismo año 2016, cuando la menor también tenía 8 años de edad, en circunstancias que el acusado le manifestó a la señora Flor que iba a ir con la menor agraviada a darle de comer a las gallinas, pero la menor se oponía y no quería ir con su padre. Luego dio de comer a las gallinas y le manifestó que quería tener relaciones sexuales, por lo que la menor inmediatamente le respondió que no quería, la jaloneó, le propinó algunos puñetes y terminó abusando nuevamente de ella. La tercera vez fue en el año 2017, cuando la menor tenía 9 años de edad, en circunstancias que el acusado había dejado a sus peones para que realicen tareas, diciéndole a la menor que vaya a la chacra donde la menor se oponía, pero el acusado lo obligó a jalones para echarla, quitarle su ropa, para luego penetrar su pene en la vagina de la menor, quien gritaba y procuraba a toda costa defenderse, pero lamentablemente nadie le auxiliaba. Y este le decía que se ponga rápido el pantalón para que luego vaya a trabajar. Estos son los hechos que se le imputan, señorita magistrada. Gracias, doctora. Se corre traslado a la defensa técnica. Señorita magistrada, habiendo ya tenido a la vista el requerimiento planteado en este caso por el Ministerio Público y conforme lo oralizado por la fiscal, la defensa en esta oportunidad queremos dejar sentado que no se advierte el primer presupuesto, establecido en el artículo 268, literal A del Código Procesal Penal. Es decir, que no existen fundados ni graves elementos de convicción para poder estimar razonablemente la vinculación a mi patrocinado con el delito indicado. Gracias. Muy bien, gracias, doctora. Se corre traslado al señor fiscal para que ratifique el pedido. Me ratifico, señorita magistrada. Muchas gracias. Señor fiscal, prosiga con el segundo presupuesto. Disculpe, señorita magistrada, sería el primer presupuesto. Muy bien. Prosiga, por favor. Los graves y fundados elementos de convicción son la ficha de RENIEC, partida de nacimiento de la menor de iniciales CFGD, la resolución número 1 que dicta medidas de protección en el juzgado civil, el acta de la denuncia verbal realizada por la ciudadana Elda Delgado Rivera, la declaración de Elda Delgado Rivera, la constatación fiscal por el personal policial realizado en la vivienda en el caserío de La Palma, toma fotográfica del lugar donde sucedieron los hechos, el certificado médico legal 248 DCL que concluye IME por defloración antigua, acta de transcripción de la declaración de la menor agraviada, donde narra cómo sucedieron los hechos, donde indica a su padre como autor de las violaciones sexuales, la resolución número 1 mediante el cual el juez dicta medidas de protección y el protocolo de pericia psicológica 841 del 2021 que diagnostica afectación emocional asociada a experiencia negativa sistemática recurrente a un abuso sexual. Y por último, la declaración del acusado donde se abstiene de declarar. Consideramos, señorita juez, que estos graves y fundados elementos de convicción bastos para que se declare o se tenga por solicitada en este caso satisfecho el primer presupuesto en cuanto a los graves y fundados elementos de convicción, puesto que se acredita. ¿Qué se acredita? Se acredita en primer orden de ideas que el acusado violó sexualmente a la menor agraviada conforme al certificado médico legal de autos. Hay sindicación de la agraviada, sí, conforme a su relato en cámara Gesell. Hay corroboración periférica en cuanto a la afectación dada por el acusado a la menor, sí, por conforme al protocolo de pericias psicológicas. Hay realidad de los hechos del lugar donde ocurrieron los hechos, sí, conforme a la concentración fiscal. Eso es todo con respecto a los fundados y graves elementos de convicción. Muchas gracias. Gracias, doctora. Se corre traslado al abogado defensor del imputado. Sí, en este caso, señorita magistrada, debemos señalar que conforme el Ministerio Público lo ha indicado, partiendo como elemento de convicción la ficha retenida del agraviado, por sí sola solamente va a determinar la edad de esta. Lo que necesitamos en realidad acá es una partida de nacimiento. Bueno, en cuanto a la resolución indicada por la señorita magistrada con fecha 23 de marzo del 2021, respecto del cual el Juzgado Civil de San Ignacio dicta medidas de protección a favor de la agraviada,
Esta resolución, magistrada, como ya lo sabemos, en realidad no va a necesitar ni siquiera de un contradictorio, puesto que va a servir en esta audiencia solamente para efectos de proteger el supuesto hecho de la víctima si es que se hubiera cometido el delito, más no prueba nada en este caso, ¿no? El acta de denuncia verbal, de igual manera, magistrada, más aún se puede vertir en los medios probatorios que nosotros también hemos adjuntado y que también ha sido admitido en su contradictorio por vuestro despacho, donde hemos adjuntado una denuncia de parte y declaración testimonial de la señora Flor, en donde denuncia al señor Milton Guevara, padrastro de la menor agraviada, que consta en documentales que obran en su carpeta fiscal, lo cual también hemos adjuntado como copia de su adjudicatura. Entonces vamos a contradecir este elemento de convicción, ya que él fue señalado por el Ministerio Público respecto al acta de denuncia verbal en contra de mi patrocinado. También cabe indicar que existe otra denuncia verbal que nosotros hemos adjuntado a su vez sobre los mismos hechos, que no denuncian a mi patrocinado, más bien que existe una denuncia a su padrastro de la menor, y lo cual ya hemos señalado, señorita magistrada. Con esta denuncia, con esta declaración testimonial que obra en la carpeta fiscal, ya no tenemos una sospecha grave conforme a la sentencia plenaria acusatoria 1 del 2017, sino que va a llevar, esto se va a hacer en un debido juzgamiento. De ahí se va a poder establecer si es que en realidad con el principio de inmediación mi patrocinado ha cometido el delito, el cual hoy ya es materia de acusación fiscal. Gracias. Muchas gracias, doctora. Señora fiscal, prosiga con el siguiente presupuesto. Ok, señorita magistrada. Con respecto al segundo presupuesto, tenemos la prognosis de pena, atendiendo que el artículo 176 del Código Penal sanciona con una pena no menor de cadena perpetua a la persona o al sujeto activo que violenta sexualmente a una menor de edad entre los 10 y 14 años. Máxima, señorita juez, si es el padre biológico de la misma. Consideramos que este presupuesto cumple en todos los aspectos, en razón de que es obvio lo evidente a cualquier ser humano consciente de la gravedad de la pena va a tratar de eludir el accionar de la justicia fugándose del lugar de su residencia. Lo que consideramos que este presupuesto también se da, señorita juez. Muchas gracias. Gracias, doctora. Se corre traslado a la defensa técnica. Un minuto, por favor, señora magistrada. Sí, como indicado en este caso la fiscal, nosotros hemos generado un acta de contrastación en el mismo Ministerio Público, el cual existe en el lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos, pero yo vuelvo a repetir, eso no prueba ninguna sospecha grave de mi patrocinado, ya que esta persona que cometió el delito de violación sexual, también esta defensa solicita que se tome en cuenta para poder evaluar el primer presupuesto de declaración testimonial brindada en sede fiscal. Señorita magistrada, por una persona, en este caso que es el señor Jaime Córdoba, lo mismo que hemos adjuntado en la carpeta fiscal y la que señala que el referido testigo con fecha 7 de marzo se encontraba cenando en la casa de la señora Flora junto a mi patrocinado. Entonces, este testigo nos indica que cuando ellos estaban en la mesa, la menor agraviada ya se sentía triste y lloraba, indicando que su padrastro le había violado y que ella ya le había contado a su madre de este hecho cuando ella solo tenía 7 años y que su mamá nunca hizo nada. Entonces, con esto nosotros estamos desacreditando los graves elementos que supuestamente el Ministerio Público existe en contra de mi patrocinado, lo cual ya estamos evidenciando que no es más aún el nivel de investigación o acusación. Con estos medios probatorios que hemos ofrecido y que no acreditan que mi patrocinado estaría vinculado o sería el autor de esta sospecha grave. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora. Se corre traslado al señor fiscal. Ok, con relación al tercer presupuesto, que es el peligro de fuga, señalamos que sobre el arraigo domiciliario de la resolución administrativa número 325 del 2011 PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha señalado que es perfectamente posible aplicar la prisión preventiva a una persona que tenga familia o domicilio conocido cuando dicha situación en términos... Disculpe, señorita magistrada, ¿se me escucha? Sí, se le escucha. En términos de ponderación de intereses, no es suficiente para concluir fundadamente que el desarrollo o resultado del proceso penal se encuentra asegurado,
En este extremo, que si bien el acusado ha señalado tener domicilio real en el caserío La Palma, distrito de Chirinos, también lo es que no tiene conocimiento que tenga una actividad laboral definida o un lugar habitual de trabajo, ni mucho menos ha demostrado tener arraigo familiar definido. Si el sujeto pasivo es su hija biológica, ante lo cual puede influir en la retractación de la misma para quedar impune de este hecho, señorita juez, también debemos tener en cuenta la gravedad de la pena, como ya lo señalé. Es una pena grave, como lo es la cadena perpetua, que a cualquier ser humano racional lo que va a hacer es que puede eludir el accionar de la justicia. Y con respecto a la magnitud del daño causado de la ausencia de voluntad voluntaria del imputado para reparar, el acusado la violentó cuando tenía 8 años de edad. A eso se suma que su padre biológico y no ha demostrado arrepentimiento para reparar el daño grave causado a su menor. Con respecto al peligro de obstaculización, sabemos que es padre biológico de la menor y podría tratar de influir en la retractación de la misma, en atención que es el padre biológico, con la finalidad de que pueda variar su manifestación y pueda quedar impune al hecho criminal. Gracias. Muy bien. Gracias, doctora. Prosiga, por favor. Corro traslado a la defensa técnica. Sí, señorita magistrada. En este estadio del Ministerio Público señala que por solo la gravedad de la pena decir que solamente se cumple el presupuesto, consideramos que no es así, señorita magistrada. Más aún que mi patrocinado en ningún momento está eludiendo la acción de la justicia. Como usted está viendo, nosotros somos respetuosos de la justicia, ya que vamos a demostrar que en este caso mi patrocinado no cometió ningún delito imputado. Y bueno, partiendo desde el primer lugar, ¿cómo influenciar en la retractación de su hija? Esto es algo irracional porque que ya tenemos una prueba anticipada, como señorita magistrada, en la cual la naturaleza de la prueba anticipada es más, indica que la menor no vive con mi patrocinado, más bien ella vive con su madre. Entonces, no tendría sentido que ella pueda influenciar o obstaculizar el tema de la denuncia, ¿no? Porque ellos no viven juntos hace más de 2 años. Eso es todo, doctora. Gracias. Muy bien, gracias, doctora. Se corre traslado también al representante del Ministerio Público para que prosiga con su requerimiento. Con respecto a la proporcionalidad de la medida, consideramos que, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, la medida tiene que ser necesaria e idónea y estrictamente proporcional. Consideramos que es necesaria para los fines de investigación, idónea porque no hay otra medida menos gravosa que esta para lograr los fines del caso, y proporcional en razón a que existen suficientes elementos de convicción que, equiparados con el derecho a la libertad que le asiste al citado acusado, consideramos de que debe ponderarse la restricción de dicho derecho en razón que estamos ante la comisión de un delito grave. Existe abundancia de elementos de convicción que dan cuenta de la autoría grave en su grado de participación del acusado de la comisión del delito de violación sexual. Y también, lo más importante es que si bien es cierto, hay una prueba anticipada, señorita juez, también es obvio que él puede influir en la retratación de la víctima. ¿Por qué? Porque es su hija, es su padre biológico y puede inclusive hacer una declaración jurada ante el notario y puede hacer decantar o en todo caso retractar a la menor en base cierta influenciada por su padre biológico. Con respecto a la duración de la medida, vamos a hacer una variación en razón de que ya nos encontramos casi en etapa intermedia y solicitamos solamente 6 meses de prisión preventiva. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Se corre traslado a la defensa técnica. Sí, señora magistrada, lo que alega en este caso el Ministerio Público es que mi patrocinado va a influenciar en la menor y que esto, al realizar una declaración jurada notarial, como sabemos, en materia penal esto es inaudito. Entonces, existe una prueba anticipada que es irracional y el Ministerio Público no tendría sentido. Entonces, como ya lo hemos señalado anteriormente, en todos los documentos presentados en su despacho es inaudito lo que el Ministerio Público alega. Muchas gracias. Ya. Muy bien. Abogado defensor, en vista de que su patrocinado no se encuentra a la vista, niega o, bueno, en representación de él, ¿usted niega o acepta los cargos imputados? Niego completamente los cargos imputados a mi patrocinado, doctora. Muy bien. Pido por favor a ustedes unos minutos para evaluar lo presentado ante este órgano jurisdiccional de manera física y oralizada en la presente audiencia virtual a efectos de poder responder conforme corresponde. Okay, doctor. Considerando este juzgado de investigación preparatoria de la provincia de San Ignacio, resuelve
dictar fundado el pedido de prisión preventiva solicitada por el señor representante del Ministerio Público contra el imputado Enrique Guevara Rivera, identificado con DNI 45927569 como presunto autor del delito contra la libertad en su figura de la violación de libertad sexual de menor de edad, justificado en el artículo 173 del Código Penal en agravio de la menor de iniciales FGD, por lo que se ordena que se emita los oficios de ubicación y captura. Se deberá computar el plazo de 3 meses de prisión preventiva. Se le notifica al señor representante del Ministerio Público, conforme, señor doctor, por parte de la defensa técnica. Sí, interpongo apelación, doctora. Muy bien. Se corre traslado en vista a todo lo dicho, señor representante del Ministerio Público, ¿conforme? Conforme, señorita magistrada. Muy bien. Gracias, doctor. Se tiene que interpuestos los recursos de apelación de la defensa técnica del imputado Enrique Guevara Rivera, bajo expreso apercibimiento de no presentar su escrito dentro del plazo de ley, tenerse por no presentado, siendo las 10:32 del mismo día, se da por concluida la audiencia y cerrada la grabación del audio. Gracias, doctores. Con permiso. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctora. Gracias.